Continúa Milenio 3 con un programa muy especial, ideal para esta noche de madrugada. Es un fenómeno el de las psicofonías que desde luego no ha envejecido bien. El salto tecnológico, la sobresaturación de información no ha beneficiado, yo creo, a un misterio que siempre, al parecer, ha estado ahí. Desde el mismo instante en el que el hombre consigue los primeros resortes, desde Marconi o Edison, para de alguna forma registrar o aproximarse al pasado sonoro, empiezan a surgir estas curiosas anomalías. Seguimos igual que siempre. Las conclusiones no llegan a ningún lado. Y es normal y perfectamente comprensible que ante la cantidad de personas que graban psicofonías con ordenadores, ante sonidos metálicos o a investigadores que indican que todo es una psicofonía, se haya llenado el ciberespacio y otros espacios no tan digitales de voces que son como ruido de fondo, nunca mejor dicho. Algunas de las psicofonías que ya hemos escuchado, en mi humilde opinión, tenían todavía ese eco, ese tono de las antiguas, de las fundadoras de este fenómeno casi en nuestro país. Sé que todo es muy subjetivo, absolutamente subjetivo, como la vida lo es. Pero yo he recordado en los ecos de algunas voces algo, pura intuición, que las conectaba. Como escuchando el reverberar del profesor Germán de Angumosa cuando decía aquello del tono y timbre característico. Curiosamente, tanto a Sinesio Darnell como a Germán de Argumosa, pioneros, equivocados o no, yo no lo sé, pero honestos con su búsqueda, recuerdo perfectamente que muchas de las voces parece que les llamaban. Una de las más impresionantes decía Germán, simplemente. Una pregunta que yo me hago, ¿por qué no hay psicofonías amables? ¿Por qué no hay un te quiero? ¿Por qué no hay un hola? ¿Cómo estás? ¿Eres feliz? O unas risas de niños, que sean risas de verdad. La vida también es felicidad, ¿no? La vida también es luz. ¿Por qué todo eso no se registra? ¿Será el contenido mental del propio investigador o no? ¿Por qué todo está envuelto de ese dramatismo? Es lo mismo que ocurre a nivel muy personal cuando uno, por ejemplo, conoce de primera mano las caras de Belmez. Yo no sé lo que son, pero en considerándolas, en el último de los casos, un puro fraude pictórico, ¿por qué tienen ese tono tan especial? Ese tono que encaja perfectamente con las primeras psicofonías que se obtuvieron ahí. ¿Por qué a mí no me suenan igual algunas voces psicofónicas que me suenan las voces normales? ¿Por qué siento escalofríos con unas y por qué con otras no? Es todo muy subjetivo. ¿Por qué cuando entramos a una iglesia y a una catedral, ante el arte magnético y extraño, sentimos un escalofrío que nos habla? Y con otras cosas, por muy imitadas que estén, no sentimos nada. ¿Por qué cuando un comunicador es capaz de hablarnos, nos llega al corazón, nos habla de verdad, equivocado o no, y otros son una máscara que prácticamente lee cosas sin sentido, por muy espectaculares que sean? Subjetivo, emociones. Sí, quizá las psicofonías no tengan mucho de científico y sí de algo que está siempre ahí. Las emociones de hoy o del pasado. Muchas preguntas, pero esa es mi sincera reflexión. Lo que sí sé es que el fenómeno sigue ahí. El fenómeno sigue ahí, apareciéndose por algo, indicando algo. ¿Por qué no dicen frases completas? ¿Por qué solo cosas cortadas? ¿Por qué si se traza esa investigación o esa conexión no nos dan más información? Que nos digan quién es Dios, ¿no? Que nos digan qué es la realidad, que nos digan quiénes somos, que nos digan qué es la vida, que nos digan qué es nuestro ADN y quién lo creó en un principio o cómo se creó. Que nos respondan a las grandes incógnitas y no nos digan mamá simplemente. Que no nos digan simplemente a cenar o cobarde. ¿Por qué esta incongruencia? Parecen a veces retazos, cintas partidas, sobras de un mundo que no entendemos. Pero es como cuando yo me meto en la cueva y miro las pinturas rupestres, tampoco entiendo nada. Sé que tuvieron un sentido. Hoy ya no puedo recomponer el puzzle. Y eso ocurre casi siempre. Y produce cierta impotencia, sobre todo si uno lo ha vivido. Yo os confieso, amigos, que en una ocasión esos mismos cascos de caballos, y yo no sé qué son, y puede que sean explicables, los viví y los grabé. Hace mucho tiempo, más de 20 años. Y os aseguro, y quizá alguien lo haya sentido, que sentí miedo como pocas veces en mi vida. Porque ahí no había caballos, era un subterráneo, era un pozo subterráneo. Y eran caminatas realmente de caballos, de cascos inconfundibles de caballos. ¿Qué sinsentido es todo esto? La física cuántica
la exploración de la ciencia, la sensación de que todo está hipervinculado, nos dará una respuesta? Solo digo, ojalá. Mientras tanto, en el mundo de lo tangible, pero también con misterio, siguen pasando cosas. Esa visión alternativa de la realidad nos la da siempre nuestro querido amigo Santiago Camacho. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Han pasado muchas cosas, compañero. Fíjate, te voy a dar un dato. Y ahora me cuentas tú, y yo aprendo de ti, y espero que la audiencia también. Alguien, de verdad, hace no mucho tiempo, por escrito, casualidad, por supuesto que casualidad, pero hablando del momento extraño que se está viviendo en el mundo, en este 2012, me hablaba de que ojo con Egipto, aunque ya parecían todos los temores pasados, que podía producirse un fenómeno muy choqueante, un fenómeno a modo de cicatriz profunda en el inconsciente colectivo. Yo no le di ni más ni menos importancia, son esas cosas que se quedan colgando en un mail. Y me he quedado helado, y por eso te he preguntado, Santi, ¿tú nos puedes contar algo más? Si se está contando algo más de esa tragedia tremenda que ha ocurrido en Egipto y que ya es materia de pura conspiración por lo que hay detrás. Pues sí, porque la verdad es que llama mucho la atención que la semana pasada, a estas mismas horas casi, estábamos hablando de operaciones de falsa bandera. Exacto. Y precisamente eso es lo que se está diciendo que ha ocurrido esta semana en Egipto. Pues te escuchamos, Santi, cuéntanos, ahí va tu dossier. Pues sucedió el pasado miércoles, iba a ser un día casi de fiesta, era el partido de la máxima rivalidad de la Liga Egipcia. Se enfrentaban en Port Said el equipo local, el Al-Masry, y el Al-Ali, que es el equipo más grande no solo de Egipto, sino de la capital, del Cairo. Sin embargo, justo al terminar el encuentro sucedió algo que nadie tenía previsto, algo que nos dejó sonidos como estos. Un tremendo tumulto, una enorme confusión, miles de personas invadiendo el terreno de juego y un fuego en las gradas. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. Cuando se despejó aquel desbarajuste, el balance fue aterrador. 74 muertos, más de 1000 heridos. El más joven de los fallecidos apenas tenía 14 años. Carla Fibla, nuestra compañera corresponsal en Oriente Medio, nos cuenta qué es lo que sucedió para que ocurriera tanta masacre. La histórica rivalidad deportiva entre el Ahly del Cairo y el Masry de Port Said no es la causa del terrible desenlace del partido. A pesar de la victoria de los anfitriones, cuando terminó, los seguidores de Al-Masry no aguantaron los insultos de los perdedores y comenzaron la pelea. Poco después, ocuparon el campo de juego persiguiendo y golpeando a jugadores e hinchas. La seguridad del estadio permanecía casi inmóvil, atónita ante la violencia con la que incluso con cuchillos se enfrentaba el público. El hecho de que desde que triunfó la revolución egipcia no se haya recuperado a una policía reformada es la principal razón que señalan los medios egipcios, que llegan a apuntar que es posible que los agentes no sepan cómo reaccionar sin tener la orden directa de Mubarak de que deben reprimir con el uso de más violencia, o que puedan estar vengándose por la humillación sufrida tras la caída del ex raíz. Hubo apuñalados, hubo cráneos fracturados porque la gente fue lanzada desde lo alto de las gradas. La verdad es que el asunto ha sido un shock tremendo para la sociedad egipcia. El gobernador de Port Said ha dimitido, el responsable de seguridad de la región también, y la Junta en pleno de la Federación de Fútbol Egipcia pues también ha presentado su dimisión. Aquello fue descrito como una guerra auténtica. Y de hecho hubo testigos con acento español. Vamos a escuchar a Óscar Elizondo, ayudante técnico del equipo agredido, y a Juanjo Maqueda, antiguo jugador del Real Madrid, que también trabaja como entrenador en Egipcio, concretamente en Alejandría. Se atendieron heridos, hubo muertos dentro del vestuario también, y bueno, la situación fue horrible. La afición ha salido al campo totalmente endemoniada y corriendo detrás de los jugadores del Ali. Ya digo que el portero ha sido el que más dificultad ha tenido porque estaba en la otra portería y le ha costado muchísimo llegar, y gracias a los entrenadores contrarios que los han protegido, pero bueno, se ha llevado
sus golpes y hasta que ha podido entrar dentro. Los que yo pude ver, sobre todo un chico joven que fue quien me impresionó más por la forma, fue por asfixia, porque el vestuario está justo debajo de la tribuna donde fue toda la trifulca. Sobre todo hay una gran incertidumbre, sobre todo en cuanto a saber los muertos que hay y quiénes son, porque no se pueden identificar. Estaban sobre todo comentando en la sede del Ali, estaba mucha gente muy nerviosa porque, claro, no saben realmente quiénes son las personas que pueden haber muerto. Yo he visto las imágenes y la verdad es que son impresionantes, cómo aquella marabunta de gente se lanza hacia las gradas del equipo rival y eso llama mucho la atención y va a ser casi la piedra de toque sobre la que vamos a hacer el resto de nuestra crónica, ante la absoluta pasividad de las fuerzas antidisturbios, que no hacen el menor intento por detener a esa turba de 25.000 personas que se lanzan contra una grada en la que apenas había 500 seguidores del equipo rival. Cuando veían lo que se les venía encima, estos seguidores del Al-Ali pues intentaron huir. Son gente aguerrida que pueden ser calificados perfectamente como ultras, como los hay prácticamente en todos los equipos del mundo, pero aquella diferencia numérica hacía imposible el enfrentamiento. Así que corrieron hacia las salidas del estadio, cuando se encontraron las puertas cerradas con candado y cadena desde fuera. Alguien les había encerrado en una auténtica trampa mortal. Y aquí es donde entran las teorías de la conspiración que están extendiéndose por Egipto como un auténtico reguero de pólvora. Porque los seguidores del Al-Ali se han caracterizado desde hace un año por estas fechas, precisamente por estas fechas, hasta hoy, por ser prácticamente el eje, la tropa de choque de las protestas que en su día derribaron el régimen de Hosni Mubarak y que periódicamente pues están presionando cada vez más a la junta militar. Se está diciendo que la policía, esa pasividad que tuvo, era precisamente porque a esos hinchas del equipo de la Ali pues les tenían ganas de castigarles por la humillación que sufrieron en la Plaza Tahrir y dejaron que fueran masacrados impunemente. Pero en países como el Egipto actual, bajo una junta militar, en los que la libertad de información muchas veces está secuestrada de alguna forma, a veces es la Iglesia la que se convierte en fuente de información fidedigna. Y precisamente tenemos el testimonio escrito en la agencia Fides, la agencia oficial de noticias de la Iglesia, de un misionero colombiano, Luciano Verdosia. Luciano Verdosia dice que lo más probable y lo que se está barajando ahora mismo en Egipto es que todo esto ha sido fruto de una conspiración, que la junta militar metió infiltrados entre los hinchas del equipo agresor con la intención de provocar este tumulto. ¿Para qué? Para perpetuarse. Dentro de poco tendrá que ceder el gobierno a el Parlamento que está ahora mismo dominado por los Hermanos Musulmanes, una fuerza de carácter islámico, y de esta forma ellos estarían demostrando que el Estado se está deslizando hacia el caos y que esa autoridad militar todavía es necesaria. Por lo tanto, Santiago, sería una gran trampa mortal esos testigos o esos defensores del Al-Ali, según la teoría de la conspiración, habrían sido masacrados impunemente por otros motivos que nada tienen que ver con el futbolístico. Y me ha sorprendido muchísimo, creo que el tema es de gran calado, alguna definición decían 25.000 personas que salieron endemoniadas, decía uno de los testigos, uno de los exfutbolistas. ¿Cómo han provocado esa ira en concreto? Es decir, como cuentan que se han hecho muchas operaciones militares, lo decíamos la semana pasada, perfectamente calibradas, por ejemplo, para generar la histeria colectiva, que por otro lado, en una hinchada de un campo de fútbol, parece que, vamos, es una cerilla que prende muy fácilmente, ¿no? Pues sí, porque mucha gente se empieza a preguntar, entre otras cosas, cómo es posible
que gran parte de esos seguidores, o al menos la parte que está implicada en la mayor porción de los asesinatos, llevara encima armas blancas a un estadio de fútbol. De hecho, los hinchas del Masri afirman que los disturbios los iniciaron personas que ellos no conocían, gente que se había infiltrado, que estaba allí, que eran los más vehementes, los que llevaban bengalas, los que estaban lanzando esas bengalas a la grada rival y de hecho terminaron provocando un incendio bastante aparatoso. Y que esas personas que tan vehementes pues fueron las que dieron ese grito de "a por ellos", y la masa, digámoslo así, pues saltó al campo. Pero una cosa es saltar al campo, y eso se ve perfectamente en las imágenes, pero efectivamente hay un grupo nutrido, aunque minoritario, que rebasa el terreno de juego, rebasa el túnel de vestuarios y se lanza en persecución de esos hinchas del Al-Ahly. Y de hecho ha habido manifestaciones en Port Said diciendo que Port Said no es culpable, que todo es fruto de una conspiración. Y en el eje de esa conspiración está la Ley de Emergencia de 1981. ¿Qué es la Ley de Emergencia de 1981? Pues tras el asesinato de Sadat, brutal, en mitad de un desfile, cuando uno de los camiones militares se detiene y ametralla a toda la tribuna presidencial, pues se hace una ley de emergencia que básicamente es la plasmación en papel de un estado de excepción. Bajo la cobertura legal de esa ley de emergencia, tanto el régimen que vino después de Sadat como ya el propio Hosni Mubarak, durante todos estos años, que no ha sido derogada todavía, ha podido legitimar la represión muy dura contra los opositores. Esa ley de emergencia está también a punto de ser derogada y precisamente en medios egipcios se llama mucho la atención de que justo cuando se va a prescindir de ese estado de emergencia sucede algo que justifica su permanencia. Y además, Santi, si me permites, esto es un precedente muy peligroso tal y como está la situación en todos esos países, ¿no? Sí, la verdad es que, y ahora veremos hasta qué punto está la situación enrarecida, porque hay acusaciones cruzadas que implican incluso a varios países de la región. Egipto es un verdadero polvorín ahora mismo, hay una inseguridad ciudadana tremenda, básicamente porque la fuerza policial se ha visto tremendamente disminuida. Primero porque la policía está fatalmente vista por la población, ha habido una ingente cantidad de dimisiones porque casi es un estigma pertenecer a la policía después de haber sido derrocado el régimen, y esas vacantes no han sido cubiertas, con lo cual hay un ascenso de la delincuencia simplemente porque no hay efectivos policiales para evitarla, pues tremendo. Pero además las elecciones democráticas las han ganado, como dijimos hace un rato, los Hermanos Musulmanes, que es una fuerza islámica, con lo cual podría desestabilizar toda la región, que es de hecho la fuerza islámica que estuvo bajo ese asesinato de Sadat que provocó la ley de emergencia del 81. Y la verdad es que el asunto, por coincidencia de intereses, es sospechoso. Fíjate que estos aficionados del Al-Masri, que dicen que ellos no tuvieron nada que ver, señalan un detalle curioso y efectivamente se puede apreciar perfectamente en las imágenes del partido. La tribuna, el palco de autoridades, está completamente vacío. Y no digo durante los incidentes, digo justo antes. Es decir, dicen que es muy normal, y este era un partido de máximo interés en la Liga Egipcia, pues que no solamente acudan pues la directiva de ambos clubes y los presidentes, sino también autoridades locales, incluso autoridades nacionales, pues que van allí pues a disfrutar del partido como invitados de excepción. Esa noche no hubo ninguna representación oficial, cosa que comentan que es absolutamente infrecuente y que señalan como uno de los datos. Es más, fíjate si está enrarecido el tema en la región, que hasta la policía religiosa saudí, que en Arabia Saudí hay un cuerpo de policía que vela por el cumplimiento de los preceptos del Corán, ha metido cartas en el asunto y a través de su cuenta de Twitter ha declarado algo que en Egipto ha llenado de indignación. Dice que ni más ni menos lo ocurrido es un castigo de Alá por la negativa de los jugadores a cubrirse, es decir, porque llevan pantalones cortos.
Pero claro, es que aquí no acaba la cosa. El miércoles 74 muertos, 1000 heridos. Pero el jueves y el viernes en El Cairo, precisamente a raíz de estas denuncias de conspiración, ha habido unos incidentes gravísimos que también han tenido a los hinchas del Al-Ahly, que no solamente son hinchas futbolísticos, sino que son gente políticamente muy activa y muy reivindicativa, en el ojo del huracán otra vez. Nos hace la crónica de esto nuestro compañero de Cadena SER, Ismael Monzón. Las ambulancias no han parado de sacar heridos del avispero en el que se ha convertido la calle que da parar al Ministerio del Interior egipcio. Los ultras de los equipos de fútbol, enrabietados por la masacre de Port Said, han atraído a miles de manifestantes que piden que los militares que controlan la transición en el país abandonen el poder. Durante toda la jornada de este viernes, los jóvenes han estado lanzando piedras y cócteles molotov contra las instalaciones policiales y han llegado a prender fuego a uno de los edificios cercanos. Las fuerzas de seguridad y los manifestantes mantienen un tira y afloja de difícil solución. La Junta Militar ha pedido en un comunicado que los partidos llamen a la calma y ha apuntado a una mano negra en esta nueva espiral de violencia. Una mano negra en esta nueva espiral de violencia, porque el gobierno también se agarra a la teoría de la conspiración y dice que el incidente y, sobre todo, estas protestas posteriores puede haber sido provocado por potencias extranjeras, en una clara alusión, en este caso, a Irán, que estarían interesadas en derrocar a esa junta militar y tener un régimen islámico en Egipto. Los manifestantes, por el contrario, dicen que si hay alguna potencia extranjera implicada en el asunto, pues que sería Israel, aunque es una facción minoritaria quien lo cree y, desde luego, la mayoría cree que ha sido la propia junta militar la culpable de los hechos. Y lo único realmente cierto es que Egipto está otra vez, justo un año después, a las puertas de otra revolución. Una revolución, esta vez, provocada por un partido de fútbol. Y hay que decir que, y lo comentamos en su día, algunas veces el fútbol ha tenido consecuencias dramáticas, incluso ha vertebrado guerras cortas pero con muchos muertos, como la ocurrida año 69, la llamada guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras, con acontecimientos increíbles. Ahora, tus amigos, tú ya me entiendes, los foros de conspiración, que yo no sé si van todavía más allá, ¿qué nos hablan en este 2012 de ese movimiento y esa sensación en estos países? ¿Y por qué está ocurriendo? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Ven todavía otros culpables mayores en toda esta circunstancia? Pues la verdad es que ya el ambiente en Oriente Medio en este preciso instante está tan enrarecido que ni siquiera hay que recurrir a foros especialmente conspiranoicos. Prácticamente periódicos de gran prestigio y medios absolutamente convencionales dan casi por segura una guerra entre Israel y Irán. E incluso dan una fecha, que sería la primavera. El propio gobierno israelí está solicitando oficialmente que los Estados Unidos se impliquen y ataquen a Irán antes de que lo hagan ellos mismos. Con lo cual, puedes imaginarte que los movimientos en toda la región de servicios de inteligencia, de agentes infiltrados, de agentes provocadores, no solamente en Egipto, en Irán, sino en Siria, que ahora mismo, lógicamente, era un aliado natural de los iraníes y por su tremenda situación interna, pues no está ahora mismo en condiciones de salir en apoyo de nadie. Y Egipto, que cuanto más entretenido esté con sus propios asuntos internos, pues tampoco se va a ver demasiado propenso a inmiscuirse en una guerra en la que tampoco le va gran cosa, pues hay quien está diciendo que toda la desestabilización de esa región obedece casi a un plan marcado para despejar incógnitas en lo que sería una futura guerra entre o bien solamente Israel e Irán, o Israel, Estados Unidos e Irán,
y que muchos de estos acontecimientos pues podrían deberse a oscuras tramas de los servicios de inteligencia. Una mano negra que aparece, el concepto conspiración, en todos los grandes medios ante un acontecimiento que ocurría este miércoles. La semana pasada, en ese dossier especial Conspiraciones y documentales en la red, Santiago Camacho nos hablaba de operaciones con bandera falsa, y ese término, terrible coincidencia, ¿no?, ha surgido esta semana con 74 muertos atrapados en una auténtica ratonera en ese partido de fútbol. Para todo el mundo ha sido un partido de fútbol y casi una trifulca entre hinchadas, y nos da la sensación siempre nos la da en cualquier acontecimiento dramático, que hay mucha más tela que cortar. Siempre hay una visión, y esa visión, la verdad es que suele dar bastante más miedo. Ahora te preguntaré, Santi, en unos minutos, porque quiero que Carlos nos dé algunas reflexiones, cómo va la encuesta y qué opinan nuestros oyentes, sobre todo de ese primer tema del dossier. Pero sabíamos también esta semana, se daba una noticia, y yo no sé en qué ha quedado todo eso, pero se decía que en Alemania se, de alguna forma, oficializaba la presencia de chemtrails, daba la vuelta al mundo a nivel de Internet esa noticia, y Santi, por lo menos luego comentamos a qué carta quedarnos, qué ha sido de todo eso, si te parece. Pero Carlos, vamos con esos mensajes de nuestra audiencia. Pues recordamos las vías de contacto: milenio3 con número @cadenaser.com, la página web cadenaser.com, y las redes sociales, La Nave del Misterio en Facebook, Twitter y Google+. Nuestra pregunta de la semana en ikerjimenez.com, la recordamos, era ¿qué opináis de las psicofonías? Podéis marcar varias opciones. En primer lugar, sigue con el 36,8% de los votos, son un misterio sin explicación. El 27,3% de la audiencia opina que son un mensaje del más allá. El 15,8% opina que son fenómenos explicables tecnológicamente hablando. El 11,2%, en cuarto lugar, opina que son mensajes provocados por la mente del experimentador. Y en último lugar, con el 8,9%, que son errores y fraudes. En cuanto a los comentarios, por ejemplo, Ya Menéndez nos decía que cree que las psicofonías son hechos inexplicables, que las hemos escuchado y que se oían claramente. Carolina Delgado también nos decía que está trabajando de noche en un hospital y que le tenemos aterrada desde el primer minuto, que somos geniales. Por cierto, que lo mismo, no solamente la gente que trabaja sola, lo mismo nosotros terminamos aterrados, porque Clara y David nos han dejado aquí unas grabadoras que están aquí funcionando, y vete tú a saber lo que acabarán sacándolas. Ya veremos el resultado. Han hecho un experimento en vivo ahí, grabando a ver qué ocurre. Bueno, aquí están, vamos a ver. Espero que no ocurra nada. José de Albacete nos preguntaba si las psicofonías forman parte de nuestra alma atrapada en el tiempo. Lo deja como una opción. Francisco Javier Fuentes también nos decía: sin duda es un fenómeno paranormal, y como decía el profesor don Germán de Argumosa, las parafonías son una realidad. Su procedencia es otra cuestión que aún hemos de averiguar. Anaís de Barcelona: buenas noches. En la entrevista de Juana López, el sonido que suena de fondo parece el maullido de un gato en celo. ¿Es posible que escucharan algún gato durante la entrevista? Carlos Moreno: me he quedado helado al oír esos gritos tan aterradores. No creía mucho en psicofonías, pero me estáis haciendo cambiar de opinión. También nos escribía Juan Manuel Ojeda: hola equipo de Milenio 3, si se graba una psicofonía al aire libre o en un espacio abierto, ¿no es de esperar que se cuelen muchos sonidos ambiente? ¿Es posible también que en algunos grabadores se capten señales de radio o interferencias de señales de otros aparatos? Eso es indudable. Primero, por lo que yo tengo entendido, no había ningún gato en la grabación de Juana López Manjón. Además, luego están otras muchas psicofonías en esa misma entrevista que no hemos puesto hoy y que son tan claras como esa voz, ¿no?, más los que te quedan. Por otro lado, respuesta lógica: claro que se pueden meter sonidos de radio, sin duda alguna, y claro que pueden grabarse ecos espúreos que son perfectamente naturales. Es muy subjetivo el tema de las psicofonías y eso del tono y timbre, ¿no? Y hace falta quizá toda una vida para darse cuenta de que suenan realmente como psicofonías, pero sobre todo lo más importante es que muchas veces o llaman al investigador o intentan interactuar con el investigador o responden o incluso a un contenido mental del investigador. No es la primera vez que un investigador piensa en algo y esa psicofonía responde o cuenta algo que tiene que ver con la historia del lugar o con la historia que está buscando el investigador, y eso ha ocurrido más de una ocasión. Fíjate, Iker, Raquel coincidía con algo que tú ya te preguntabas en la segunda hora, el porqué de por qué solo se registran situaciones angustiosas y no felices en las psicofonías.
Pues yo le diría a Raquel que tengo la misma duda que ella, sinceramente. Después de un montón de años, yo le he contado en alguna ocasión, yo la primera psicofonía que pude obtener personalmente, y ni me avergüenza ni todo lo contrario, fue así, pues fue ahora hace 22 años. Y no tengo ningún tipo de explicación para ella, y no sé qué podía ser, porque era una casa absolutamente abandonada y sin ningún sonido y en plena madrugada, y era en Navarra, y salía la conversación o una especie de diálogo entre voces y luego un grito desgarrador como pocas veces he escuchado, que parecía el de una mujer que estaba siendo, bueno, recuerdo perfectamente que alguien me dijo como si le arrancasen una pierna a alguien. Yo tenía 17 años en 1990 y recuerdo mi impacto brutal. Y desde entonces hasta hoy no he avanzado lo más mínimo, ni sé qué son las psicofonías. Espero que alguien me diga qué son, pero yo grabé aquello y no tengo ningún tipo de respuesta. En algunas otras ocasiones, no tan fuertes como esa, compañeros, la propia Carmen grabó una impresionante en La Verdad de Murcia, a solas con un redactor del periódico, a solas en todo el periódico, con una voz que decía agua, tan clara casi como la de Juan López Manjón, y estaban solos el redactor y ella, y en una voz femenina. Y nuestro equipo, en diferentes momentos, y lo recordaremos en breve, ha grabado psicofonías. No sabemos qué son, sinceramente, pero hay una cosa, le diríamos a Raquel, que une a todas estas. Yo no recuerdo. Puedo equivocarme, no conozco todas las psicofonías, pero si hay algo que las une es su dramatismo, su sensación de pertenecer a un mundo fantástico, imaginado, irreal o real, no lo sé, o paralelo, pero que despide, que supura una enorme tristeza. Davido también nos decía, si los indios escuchaban los trenes desde la vía a una distancia lejana, ¿por qué no lo van a hacer las grabadoras que son más sensibles que nuestro oído? Perfectamente. Ainara también nos decía que esta última grabación, se refiere a la última que hemos puesto de Clara y de David, sin decirles lo que creíamos que decía, dice que todos han oído lo mismo, más los que te quedan. Alejandro Sánchez coincide igual, más los que te quedan. Me he quedado en blanco. Excelente programa. Por ejemplo, Tony Pérez dice que las psicofonías, a mi entender, pueden ser por un lado, impregnaciones de energía que han quedado en un determinado lugar por una causa dolorosa, o bien mensajes del más allá mediante algún tipo de fisura espaciotemporal dimensional. David Revertos, no sé, creo que hay dimensiones, llamémoslo así, que son superiores a nosotros y no somos capaces de poder explicar los sucesos llamados extraños. Estamos limitados. Yo no sé si preguntarle a Santiago Camacho, que ha estado pacientemente trabajando en el área de conspiraciones, pero él también sabe del tema de las psicofonías. Yo no sé, Santi, si tú en alguna ocasión personalmente has tenido la fortuna de grabar alguna de estas voces claras, que para ti han sido documentos claros. Pues fíjate que yo he tenido la ocasión de intentar grabarlas muchas veces, porque como todos los que somos interesados en este tema, pues quién no tiene la tentación, pero desde luego no soy uno de esos investigadores Comniman, pero absolutamente negado para el tema. Ni yo, desde luego. Nunca lo he conseguido. Y tendrá que ver la fe de la persona, parece que no, porque Clara estaba en ese momento de muy baja fe. ¿Con qué tiene que ver el fenómeno de la psicofonía? Pues no lo sabemos. Yo creo que tiene que ver con el investigador, con el lugar, con el momento, absolutamente con todo. Las preguntas, como siempre, interesantísimas. Luego iremos con muchas más. Carlos tiene un testimonio que quiero que escuchéis, importante. Antes de eso, y aunque sea brevemente, bueno, mejor después, Santi, nos cuentas todo lo que ha pasado con los chemtrails. Se da la noticia de la que la RTL comunica que Alemania certifica que efectivamente hay chemtrails, o sea, es decir, esa especie de estelas químicas con algún motivo inquietante que se nos escapa y que algunos amigos de la conspiración hablan de control de la población, someter a la población a todo tipo de sustancias prohibidas a través del aire y que se confunden con estelas de reactor. ¿Será verdad que Alemania ha dicho eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, ahora, aunque sea el momento express, Carlos, variamos el sentido musical, nos vamos hacia lo inquietante que es siempre un testimonio, uno de tantos que está llegando. Gracias a todos, amigos, gracias de verdad. Estamos recibiendo una cantidad de casos fantásticos, un montón de personas que quieren colaborar y este programa lo hacemos todos. Todos como Rubén, creo en este caso, que nos contaba un encuentro, uno de esos encuentros con lo extraordinario que nos va a contar, nos va a diseccionar nuestro compañero Carlos Largo. Carlos, todo tuyo. Pues nos situamos, como tú bien dices, en este caso con una historia que nos mandaba Rubén. Le agradecemos la valentía que ha mostrado, desde luego, porque el caso es duro, sobre todo para él, porque ha vivido una experiencia, pues que le ha marcado
y que desde aquí pues le queremos agradecer. Se sitúa en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. A las afueras de esta población existe un cortijo que se llama La Atalaya y bueno, allí muy cerca hay una zona de caminos donde hay viñedos y hay algunas viviendas. En una de ellas vive nuestro amigo y bueno, pues un día nos contaba que por la noche llegaba del gimnasio, llegaba a su casa y no había nadie, por lo que decidió sacar a su compañero, a su perro. Le suele sacar por esa zona en la que prácticamente no hay nada, solamente hay campo. Le llevaba atado, porque nos comentaba que es bastante inquieto, pero justamente al llegar a una zona donde terminan esas últimas viviendas, le suelta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no, el perro no corre. Normalmente es muy inquieto, como decimos, pero ese día estaba demasiado parado. Entonces es cuando Rubén se da cuenta de que algo hay entre los árboles. Y esto es lo que nos contaba de esas primeras impresiones. Y cuando llegué allí a la última casa, por soltar el perro, él tiende a correr por mitad del campo. Ese día no corrió, se quedó quieto. Y me extrañó bastante. Cogí un palo que había por allí, se lo tiré en medio del campo para que el perro corriera, el perro no corría. Nota que vi algo moverse y va a hacer un conejo de ahí, pero mi sorpresa es que no salió ningún conejo, sino al lado del camino y la silueta quizás como de un hombre en plan tumbado, muy recto, y que cruzaba por el camino, cruzaba de un lado a otro del camino. Este hombre se metió en el lateral del invernadero, que fíjate que se metió por ahí, por el lateral del invernadero, y me quedé un poquito como diciendo, ¿qué es? ¿Qué es lo que he dicho? Lo cierto es que Rubén se quedó totalmente desconcertado. No sabía lo que había visto, tal y como él nos contaba. Se acercó, intentó ver qué podía ser aquello, y así, con estas palabras, nos describe aquella silueta, aquella figura que estaba entre esos árboles. El ser cruzó el camino en unos 2 segundos aproximadamente, o quizá un poquito más de 2 segundos, sin llegar a más de 3. O sea, el tiempo que yo vi al ser. Era grande, ser un poquito grande, ocupaba casi todo el ancho del camino. Si pensamos que por ahí pasan coches, camiones, pueden ser 2 metros o algo más de 2 metros, pues eso es lo que podría tener ese ser. Lo que sí que recuerdo era un color gris, uniforme en todo el cuerpo, y sí que era todo de siluetas muy rectas. O sea, ¿sabes? Cuando tú llevas un chaleco o algo, siempre hay alguna curvita en tu figura. Aquí no se demostraba ninguna curva, era todo muy recto. Recuerdo también que es como cuando tú tienes la cabeza un poquito ladeada para mirar hacia arriba, pues si este señor o este ser estaba tumbado, la cabeza un poquito hacia arriba, para poder ver quizás, o me imagino yo que será, para poder ver hacia dónde iba. Carlos, un encuentro clásico con lo absurdo, con lo inexplicable, con lo... Bueno, el propio Rubén nos decía que es que ¿quién le iba a creer? La descripción es curiosa porque es pródiga en detalles y estamos hablando de un caso reciente. Sí, totalmente reciente. Esto pasó hace tan solo unos días y una vez más, en este caso, después de ese avistamiento de esta figura, de este ser, pues se ocurrió lo que tú decías, algo inexplicable, pero a la vez clásico. Aparece una luz, un foco de luz que va subiendo poco a poco y que le hace como que se desoriente. Llega incluso a quedar por unos segundos sin saber dónde está e incluso se olvida de su propio perro. Y mientras me acercaba vi al fondo como si fueran los faros de un coche, o mejor dicho, el faro de un coche, porque solo era una luz fuerte que empezaba a ascender hacia arriba. Y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La luz que se iba apagando y cada vez iba cogiendo un poquito más de velocidad hasta que tendió por desaparecer hacia lo más alto del horizonte. Quizás el centro sea un poquito más tirando a anaranjado, quizás. Eso fue todo lo que yo vi. Yo salí de allí embalado, apresurado, y la verdad es que cuando yo salí de allí no me acordaba ni del perro. No me acordaba que había llevado al perro siquiera. Estaba un poquito sorprendido, asustado, sorprendido. Cuando llegué a mi casa, de luego ya el perro estaba allí esperándome, pero no sabía describírtelo. Yo es que no sé cómo decirte algo más. Qué interesante, Carlos, qué interesante. Tú me comentabas ya de antemano. Bueno, primero que hemos recibido que hay como una reactivación, que sería muy bueno y lo estamos haciendo y notando estos casos porque
bueno, podemos decir que hacía años que no teníamos registros de personas con nombres y apellidos que habían sido testigos de algo que tiene que ver quizá con el fenómeno OVNI, no lo sabemos, pero con la presencia de lo más extraño de tercera fase. Y desde noviembre a esta parte estamos viendo que hay testimonios. Carlos y yo estuvimos en el Monte Abanto sacando testimonios y documentos, y allá había unos cuantos, pero es que encima hemos visto en otros puntos del país, y ahora este caso que está contado de una forma tan normal, tan sencilla, y que yo creo que todo el mundo que tiene perro ahora mismo sabe lo que significa que se olvidó hasta del perro. Con qué pocas palabras se describe una sensación de desasosiego, de no saber dónde está uno, que es clásica, como ha dicho Carlos Largo, de perder la noción de las cosas, como si esa figura absurda, imposible, yo no sé si física o no, cambia nuestra percepción de las cosas y olvidamos hasta nuestro mejor amigo, que ya es olvidar, pues no es el primer ni el último caso que veremos con esta circunstancia, pero estoy seguro que todos los amigos de los animales saben lo que significa. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo acabó esta historia, Carlos? Pues esta historia acaba con Rubén volviendo a casa totalmente desconcertado y, como él mismo ha relatado, justo cuando va a abrir la puerta ve a su perro que está intentando abrirla desesperadamente, como si hiciera un atisbo de querer resguardarse de aquello que había visto también. Rubén esto no lo ha contado a su familia, lo ha guardado una vez más para él solo y lo ha querido compartir con nosotros. Pues yo te digo, Carlos, que es el típico caso, una vez más, donde, bueno, tú ya te estás haciendo, a pesar de tu juventud, todo un experto en tocar esta fibra que es imposible. O sea, que en los días de hoy es imposible. Y además no lo va a creer nadie. Y es normal que no lo crea ya nadie, porque así estamos. Pero hay personas en diferentes puntos de nuestro país, en diferentes lugares, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Antes fueron ángeles, elfos, demonios, o lo que uno quiere llamarles, que de pronto, sin comerlo ni beberlo, se encuentran con lo extraordinario. Y lo extraordinario se presenta de esa forma tan rara. No estamos hablando de un bosque siniestro, de un lugar inaccesible, sí de un lugar solitario, que parece predilecto para este tipo de figuras, sea lo que sean, o un lugar donde no transcurren muchas personas, ¿no? Y si transcurren personas, en el instante en que esto aparece dejan de transcurrir las personas. Y esa escena, Carlos, el perro raspando con las uñas la puerta porque quería huir de esa figura. Y no tiene muy claro nuestro testigo cuánto tiempo, que es otro factor clásico, dure esa experiencia, y quizá no sepa muy bien, haya un tiempo perdido entre la aparición del ser y la desaparición del ser. Seguramente, pero lo cierto es que, Iker, para tranquilizar a Rubén, hemos recopilado, no va a dar tiempo a escuchar la historia, pero muy brevemente te la resumo. Hace 25 años, muy cerca de este punto, otro amigo del programa, José Antonio, era invierno, por la tarde estaba junto a su cuñada y su mujer, estaban resguardándose del frío en su casa. La cuñada, en este caso de José Antonio, sale a recoger la ropa, chilla de repente como si hubiera visto algo. Sale José Antonio y su mujer hacia fuera de la casa y observan un objeto totalmente grande, un objeto volante, tal y como él lo describe, con un punto negro en el centro de este cuerpo. Y decía, tal y como nos relataba él, que en ese punto parecía que alguien estaba observándoles, como que estaba captando fotografías. ¿En la misma zona? En esa misma zona, muy cerca de Doñana. De repente ese cuerpo sale hacia el cielo, sale volando, porque estaba justo enfrente de ellos mismos, se divide como en tres luces y se pierde, como decimos, en ese coto de Doñana. Has dado una clave, Carlos, nada es casual. Doñana, lugar predilecto para ese tipo de encuentros con lo extraño. Y además sé, y lanzo un llamamiento, sé que el director del centro de Doñana es un buen seguidor de este programa. Lo sé, y sé que sabe, no solo de fenómenos, sino del telurismo, la magia, la potencia desde la antigüedad de esa tierra sacra. Así que ojalá podamos dedicar un programa monográfico a sucesos que, por ejemplo, obligaron a cambiar la vida de un periodista, que era Antonio José-Ales, en los años 70. Testimonios brutales de una de las joyas que tenemos en nuestro país. Así que nos guardamos toda esta información, Carlos, para seguir indagando, porque Desde todo esto luego pasa en un entorno muy especial. Cambiamos el rumbo, Noel, ahí está, hace unos días, provincia de Cádiz, un caso de tercera fase, si es que es eso. Desde luego la descripción es esa, la clásica. Tremendo que vuelvan a pasar este tipo de casos. La diferencia con los años 70 es que ningún periódico lo va a sacar en su portada ni en sus páginas de local. No lo van a sacar. Nadie lo va a creer. Esa es la diferencia.
pero siguen ocurriendo cosas. Y Milenio 3 en eso no os va a fallar. Vamos a seguir contándolo todo. Por cierto que la semana que viene estará aquí con nosotros Diego Marañón con su crónica de Milenio Red y ojo, quizá no pueda ser para la próxima semana, pero estamos preparando algo que puede ser muy interesante. Diego Marañón está preparando algo que puede ser sumamente interesante. Yo tengo mucha fe en eso. Vamos a ver si lo logra. Él es capaz con sus múltiples anzuelos, y yo creo que va a ser una cosa muy muy bonita. Vamos a ver si en breve podemos contaros cosas y las dramatizaciones y un montón de historias que por supuesto no olvidamos. Terminamos, eso sí, con los últimos mensajes, Carlos. Y repasando, Iker, muy rápidamente los resultados de la encuesta. Un 36,8% opina que son un misterio sin explicación, 27,2% que son un mensaje del más allá, las psicofonías, el 16% que son fenómenos explicables tecnológicamente hablando, el 11,2% que son mensajes provocados por la mente del experimentador y 8,9% que son errores y fraudes. Vamos a repasar esos últimos comentarios. Nos están llegando un montón de frases. Iker, transmíteselo a Carmen, dándole la bienvenida de vuelta a casa a Carmen. Solo faltabas tú al programa. John de Benidorm. Pues se echaba de menos la voz de Carmen en Milenio 3. Se agradece el regreso. Carmen, enhorabuena por el bebé. Me alegra escucharte de nuevo. Muchas son las frases que están llegando para ella, así que transmíteselo, por favor. Pues las guardaremos con mucho cariño, como estamos haciendo con todas esas muestras de buena energía. Las guardaremos y las imprimiremos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y por ejemplo, Juan de Málaga nos decía que en los coches siniestrados tienen que quedarse pegadas las energías de las personas que fallecen. Ignacio, estudio electrónica, soy escéptico, pero sospecho que más que los sentidos humanos es la electricidad por sus propias características quien atrae estos fenómenos y los registra. Justo desde Asturias, es sin duda la psicofonía más clara que he escuchado en toda mi vida. Y por último vamos a decir a todos los estudiantes, a mandarles nuestro apoyo. Por ejemplo, Javier, que está estudiando para unas oposiciones y escuchando el programa, y que le tenemos atento a todo lo que está escuchando en Milenio 3. Difícil estudiar con estos temas. Oye, Santi, en 20 segundos o menos me dices por qué hay que ver mañana Cuarto Milenio y que se habla de la crisis. Pues se habla de la crisis y se habla sobre todo de quién está detrás, de quién se beneficia y sobre todo de quién maneja el mundo, los amos del mundo, mañana en Cuarto Milenio. Pues sí, el dial de la radio, el dial de la conexión con la vida, las ondas que nos cuentan las cosas que ocurren. Y un día se nos ocurrió algo, yo creo que puede ser muy interesante, ¿por qué no? En mi cabeza la sensación de intentar conocer, o por lo menos en retazos, en flashes, saber, comprobar, por qué no decirlo, casi espiar lo que hacen otros programas parecidos a los nuestros en otros lugares del mundo, en lugares incluso exóticos donde no imaginamos, ¿no? Donde nos parecería insólito esa función de contar los misterios. Nos podríamos llevar auténticas sorpresas por los lugares, por los presentadores, por los casos, por las noticias, por los invitados. Sí, pensé, ¿por qué no hacer un zapping internacional de los misterios? ¿Y con qué sensación nos quedaremos? Bueno, vamos a descubrirlo. Será una sección que de cuando en cuando, con la buena cosecha de fragmentos sonoros, fragmentos de la pura historia y de la actualidad, nos traiga a nuestro compañero Diego Marañón, que ya nos escucha. Diego, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Iker? Buenas noches. Bueno, una sección que yo creo que puede ser reveladora. ¿Por qué? Porque en todo el mundo, hoy hemos hablado de paralelismos en el mundo del misterio, ¿verdad? De que al final las cosas tienen una base, luego cada uno las interpreta, pero la base está. Y esto, en lo que es la comunicación y el misterio, parece que también se cumple. Estamos viviendo, quizá, Diego, una edad de oro en la radio y la televisión de estos temas. Sobre todo en España. Yo creo que el que siga un poco estos temas en España sabe que estamos o podemos acceder a casi una treintena de formatos, pero la verdad es que cuando nos ponemos a pensar tenemos muy poco conocimiento sobre lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, incluso en países tan cercanos como puede ser nuestros vecinos, el país de Portugal. Ajá. Bueno, pues yo creo que tú tienes que ser el guía. Ya lo eres en Milenio Red, ya nos cuentas todas las semanas lo que ocurre, que son muchas cosas y con muchos altibajos y con mucho claroscuro, pero ¿qué pasa con fragmentos? ¿Qué ocurre en esos programas hermanos? Vamos a comenzar la aventura, Diego. Pues Iker, si quieres podemos empezar, como he dicho, por el país vecino, por nuestros amigos lusos, que en enero de este mismo año daban el pistoletazo de salida a un formato
con reminiscencias que a más de uno seguramente le pueden sonar, un formato producido por la productora Planeta Ideal que se llama Atea Verdade, o algo así como Hasta la Verdad. Atea Verdade. Atea Verdade, sí. Que me perdonen por mi portugués porque probablemente no es el mejor, pero ¿de qué va este programa? Bueno, el programa acaba de terminar justo la semana pasada, acaba de terminar su primera temporada, ha sido una temporada de experimentación con apenas media docena de emisiones y ha terminado con un 29% de audiencia, lo que le asegura probablemente su continuidad en los próximos meses, con un especial sobre Madeleine McCann. Voy a explicar de qué va este programa. Tenemos casos de desapariciones o de asesinatos ocurridos en el país vecino y tenemos a dos mediums, Brian Robertson y Simon James, responsables o fundadores de una fundación, de un centro de estudios espíritas, físicos, hablamos de la Inner Quest Foundation. Ellos se desplazan hasta los lugares donde se vio por última vez a estas personas, donde se produjeron esos crímenes y tratan, a través de sus supuestos poderes mediúmnicos, de reconstruir lo que allí pudo pasar. Son casos que quedaron sin resolver en su día y que, bueno, como digo, han tenido un gran impacto en la audiencia del país vecino. El primer programa, si quieres, escuchamos cómo lo presentaba su presentadora, que es Rita Ferro, por cierto, hija de un eminente político portugués, de Eduardo Ferro. Si quieres, escuchamos cómo comenzaba Iker. Por supuesto, qué interesante, Diego. Buenas noches, comienza ahora, aquí en SIC, Hasta la Verdad. En este programa no perseguimos culpables, ni hacemos investigación criminal. Buscamos la verdad, la paz y la tranquilidad a través del trabajo realizado por dos mediums reconocidos en todo el mundo y con gran práctica de colaboración con los cuerpos de policía internacionales, Brian Robertson y Simon James. En cada uno de los programas abordaremos dos casos de muerte o desapariciones envueltos en el misterio. El objetivo es siempre el mismo, devolver la serenidad a familiares y amigos cercanos. Devolver a serenidad a familiares y amigos de las víctimas. Bueno, y lo tenemos, búsqueda psíquica, ¿no? Investigación psíquica y desde luego lo que me ha dejado aterrorizado es la audiencia, 29%. Sí. Madre mía, ¿quién lo pillara? Bueno, con las cifras que se mueven en Portugal eso equivale a unos 700.000 espectadores, lo cual no está nada mal. Bueno, ¿y quiénes son Brian Robertson y Simon James? Bueno, pues son dos mediums que se presentan como personas con gran experiencia que han colaborado con la policía de varios países a nivel europeo, con más de 30 años de experiencia y que son a su vez profesores de mediums en la facultad, por ejemplo, de Arthur Findlay en Inglaterra. Profesores de mediums. Profesores de mediums. Ellos descubrieron sus facultades y decidieron aplicarlas a la docencia. Están experimentando con otra gente que puede ser o que puede estar capacitada para hacer lo que ellos mismos hacen. Si quieres, también podemos escuchar cómo en ese programa los presentaban a ellos dos. Vamos allá. El ser humano suele considerar como su verdad aquello que sus 5 sentidos consiguen alcanzar. Por eso apenas usa el 10% de las capacidades de su cerebro. ¿Qué otras capacidades tenemos? Intuición, dotes psíquicas, mediumnidad. ¿Habrá otras realidades paralelas a lo que conseguimos ver y oír? ¿Y qué podemos hacer cuando el mundo material no nos da todas las respuestas? Simon James y Brian Robertson son dos mediums canadienses de renombre internacional y piensan en otra dimensión de la vida. Consideran que el mundo espiritual es tan real como este en el que vivimos. Brian ha trabajado durante más de 30 años en los campos psíquico y mediúmnico. Es un profesor muy reputado en una universidad de Inglaterra, donde forma a otros profesores de mediumnidad. Actualmente es profesor de la Inner Quest Foundation de Canadá, un centro de estudios espirituales y psíquicos. Simon decidió aplicar sus poderes psíquicos a la docencia. Licenciado en Psicología Aplicada, es vicepresidente de la Inner Quest Foundation y su trabajo es reconocido en todo el mundo. Acostumbrados a colaborar con la policía para resolver casos de personas secuestradas, asesinadas o desaparecidas, Brian y Simon están en Portugal por primera vez. Desde luego, Diego, hay que decirlo, buena música, buena introducción, lo del 10% del cerebro, bueno, ya se sabe, mucha polémica en torno a eso, pero la gran pregunta, ¿aciertan o no? ¿Descubren cosas o no? Bueno,
¿Quién lo sabe? Los casos están sin resolver y obviamente su opinión no es vinculante para la policía. Ellos lo que hacen, además de... Bueno, supongo que la mecánica del programa a alguna gente les sonará a algún otro formato que hemos visto aquí en España. Los familiares de las personas desaparecidas o asesinadas en este caso, además de estar en plató junto a estos mediums, son testigos de cómo estas dos personas se desplazan realmente hasta la escena del crimen y, digamos, de alguna manera perciben o son capaces de ver lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? De sentirlo. Si quieres, hemos seleccionado un fragmento para que veas cómo en la misma escena del crimen donde una chica portuguesa fue tiroteada, ellos empiezan a ver o a intentar discernir qué es lo que pudo pasar junto en la compañía de la presentadora, de Rita Ferro. Ellos están en la calle justo en el sitio donde se produjo el crimen. ¿Y entran en estado alterado de conciencia o hacen de antena psíquica, vamos a decirlo así, Simplemente se dejan influir por lo que ellos sienten en ese contexto. Hay que escucharlo. Vamos allá. Queremos respuestas concretas sobre el motivo del crimen y el perfil del tirador. En realidad, la persona que apareció lo hizo de la nada. ¿Estaba escondido? Quizá escondido, o quizá vino de detrás al principio y luego se adelantó. ¿Entonces la sorprendió? Un poco, pero ella se dio cuenta de su presencia, pero no deberíamos estar en este lado. Si quieres podemos ir allí. ¿Crees que eso es importante? Sí, eso es lo que siento. ¿Por qué sientes que tiene importancia, Brian? No lo sé, en realidad siento como si la hubiesen parado y alguien que viniese de esta zona. ¿Sabes si hubo 2 disparos? Sí, los hubo, 2 disparos en el corazón. En el corazón, porque siento, y sabes porque creo poder ver los casquillos de las balas, y es casi como si uno hubiese acertado y el otro se desviara. Es muy extraño, pero sigo viendo 2. Definitivamente siento que ella lo vio. Definitivamente es un hombre, pero quizá ni siquiera reparó realmente en él. Vaya, con el amigo Brian. Muy certero no parece, ¿no? No parece. Pero bueno, esto nos demuestra cómo está el patio, qué se está haciendo, qué formatos están teniendo su éxito. Seguimos, Diego, seguimos en este apasionante zapping. A ver con qué me sorprendes. Pues mira, si quieres nos vamos a ir hasta un país del norte del que apenas supongo que sabemos nada en materia de misterio, más allá de algún retazo de su mitología, y es Noruega. Vamos a irnos hasta la NRK, que es la Corporación de Radiodifusión Noruega, la compañía de radio y televisión pública de ese país, un ente que, al igual que puede ser Televisión Española, pertenece al gobierno noruego y que es la principal organización mediática del país. Allí se emite desde hace, Iker, atención porque el dato no es baladí, se emite desde 1925, atención, el programa de radio infantil con mayor recorrido del mundo. ¿Cómo? Vamos a ver. Sí, lo que has oído. Estás hablando de un programa que tiene 87 años. Te estoy hablando de un programa que tiene 87 años, que actualmente se emite en la emisora NRK Super, que es una emisora destinada a un público absolutamente infantil y juvenil, y que, como te digo, es el programa destinado a ese público más antiguo del mundo, desde 1925. ¿Y cómo conectan con el misterio? Pues fíjate, no es un programa que esté dedicado al 100% al misterio. Ellos lo que hacen es soltar temas de debate, proponerlo a una serie de niños e incluso a alguna serie de expertos. Te vas a sorprender con algunos de los nombres que van a aparecer aquí discutiendo con ellos. Si quieres, yo creo que para hacerte una idea de cómo funciona esto, vamos a poner un primer corte que se dedica a estudiar la relación que puede haber entre Dios y los extraterrestres. Vamos a escuchar. Mía. Fíjate, es para niños. Esto en el frío noruego, reunión de niños, estoy alucinando, Diego. Totalmente. Yo creo que además es un formato absolutamente original que sería, desde mi punto de vista, casi inconcebible de escuchar por estas latitudes, y lo que vamos a ver es lo que vamos a oír, mejor dicho, radio. ¿Cómo que inconcebible? Lo vamos a copiar de inmediato, vamos. Si te dejan. Sería una charla entre un niño y 2 adultos, atención, porque uno de los adultos que está discutiendo, acaloradamente con el niño, dialogando, es un sacerdote o un pastor noruego. Atención, Dios y los extraterrestres. Estoy mucho más seguro de que existen los extraterrestres que de la existencia de Dios. Bueno, realmente no hay ninguna prueba de ello. Si lo miras desde el punto de vista científico, no hay ninguna prueba, pero está permitido tener fe. Cada uno puede creer en lo que quiera.
Sabes, hay muchos científicos como nosotros que tienen algún tipo de fe. Fuimos creados para creer y tener fe. Entonces, si aparece un extraterrestre y existe Dios, el extraterrestre habría sido creado por el mismo Dios que me ha creado a mí. De hecho, el Papa ha hecho una encíclica acerca del tema. Existe ese informe. Claro, y ahí se explica que si hay vida en el espacio, esta se encuentra entre nosotros y los ángeles. Los humanos están en la Tierra porque de algún modo han pecado y han hecho algo mal. Por lo tanto, si los extraterrestres no han hecho nada malo, se encontrarían en un estado entre nosotros y los ángeles. Tengo que decir, amigos milenarios, que he alucinado muchas veces en mi vida. Yo sabía que Diego, yo sabía cómo es Diego Marañón, que es un absoluto crack, porque estas cosas, solo Santi Camacho puede traernos cosas de este tipo. Y que esto me supera. Esto ha superado incluso a Santi Camacho, con creces, tengo que decirlo, Santi. Discusión de dioses y extraterrestres en el frío de Noruega con niños. Y en la radio pública. ¡Bah! Es fantástico, es maravilloso, me encanta la idea. Esto hay que hacerlo. Hay que darle también las gracias por traducírnoslo a un buen amigo que se llama Gregorio Peña, que está por allí y que fue quien nos puso sobre la pista de esto. Gregorio, muchísimas gracias. Hemos viajado de Portugal a Noruega en este caso, pero qué bonito, o sea, son cosas que no se le pasan a uno por la cabeza, y yo tengo que decirlo. Qué mejores preguntas, qué preguntas más mágicas y más certeras que las de los niños. Hay un corte más, Iker, si quieres. Vamos allá. Hay un corte más sobre qué apariencia tienen los extraterrestres. Ojo, porque aquí quien discute es el niño, bueno, supongo que otro niño, pero atención, con el astrobiólogo Hans Amundsen, nada menos, al loro. Y por cierto, un niño que imagino que será como Javier Sierra, pero en noruego. Vamos allá. Si existen los extraterrestres, ¿qué apariencia tendrían? Yo creía cuando era pequeño que los extraterrestres eran verdes, con grandes orejas puntiagudas y 4 dedos. Hay quien ha investigado en Estados Unidos a gente que ha sido abducida por un ovni, y esta gente habla sobre la apariencia de los extraterrestres. Y comentan que hay 3 tipos de alienígenas. Unos que son muy pequeños, enanos y todos calvos, con cara alargada. Otros que son medianos. Y otros que son muy grandes y con grandes brazos. ¿Es que vienen de distintos planetas o qué? Con este corte lo tengo claro. Hace tiempo que estoy pensando en marcharme de España, quién sabe, ¿no? Pues Noruega. Tiene que ser Noruega, porque realmente esto es el paraíso. Un niño, el señor Amundsen, astrónomo, hablando de la tipología de extraterrestres. Esto es el paraíso para nosotros, Diego. Y pues traeremos algo más de Noruega, porque esto que hemos puesto en radio, y ya tengo localizado algún espacio de televisión sobre casas encantadas que también ¡qué maravilla! Vamos a alucinar. Pero te cuento, esto de alguna forma, como casi siempre, bueno, nosotros hemos podido entrevistar a García Nobel, el autor de un programa que quizá algunos recuerden, de varios programas, años 80, mediados, quizá a la parte de la audiencia le entre el toque nostalgia, programas como Nosotros o El Domingo es Nuestro. Y en El Domingo es Nuestro, que yo intentaré recuperar algunas piezas para la biblioteca de Cuarto Milenio, había una sección que era una joya que se llamaba Érase una vez. Presentador de la sección para niños, JJ Benítez, y contaba casos de niños, casos protagonizados por niños, yendo al lugar de los hechos, grabando con los centros territoriales de Televisión Española en los lugares, maravilloso. Y era la sección, qué curioso, ¿verdad?, de más audiencia de todo el magazine para niños. Recuerdo incluso en la mítica bola de cristal a Fernando Jiménez del Oso dando algunas charlas para niños, si no recuerdo mal. Y que estos estaban, bueno, alucinados. Claro, ahora se han puesto todos tan estricto con lo de los niños que poco menos es imposible sacar a un niño, pero yo creo que es una cosa muy bonita y que ya nos gustaría a nosotros, los adultos, hacer las preguntas con la libertad y el oxígeno y el alma que tienen los niños. Así que yo creo que es una idea muy buena, buenísima idea, Diego. Los niños seguro que nos pueden revelar muchas verdades. Continúa el zapping. Pues nos vamos, Iker, como te ha apuntado antes Santi, hasta Pakistán. Allí nos hemos encontrado justo antes del programa con un par de sorpresas. Una de ellas es el programa RAF,
tal como suena. RAF, sí, en el que además nos hemos encontrado con una escena un tanto peculiar en el que una víctima del misterio entraba casi en estado de shock, en ataque de pánico, y eran los responsables del programa, los cámaras y el presentador, quienes tenían que estar allí, bueno, pues consolándole y haciéndole ver que no había nada de lo que preocuparse. Otro de ellos es el programa que te traigo yo hoy, Iker, que se llama Wokia Eye. Tengo que decir que no tengo ni idea de lo que significa porque mi conocimiento del pakistaní es... Sí, porque RAF también es como la aviación inglesa, vamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, este formato que te traigo y del que vamos a hablar se emite en la cadena Express News desde hace, atención, 12 temporadas, que no es moco de pavo, y se define a sí mismo como el primer reality show de investigación paranormal de Pakistán. ¿Cómo funciona? Bueno, pues la mayor parte de este programa transcurre en los lugares en los que supuestamente ha ocurrido un fenómeno paranormal. La audiencia se comunica con el presentador, con los responsables del programa, y les hace ver que cerca de su casa o incluso en su casa están ocurriendo fenómenos extraños. El equipo se desplaza y de noche, siempre de noche y con cámaras de visión nocturna, se dedican a grabar lo que allí ocurre. Hay que decir que los resultados brillan francamente por su ausencia en la mayoría de las ocasiones. De todas formas, Diego, no es por nada, pero en Pakistán y de noche con iShot ya da miedo de por sí. Claro. Sí. Y además, bueno, la cosa se complementa con una postproducción de música absolutamente espeluznante y con algunos efectos pues muy típicos de este tipo de programas. La verdad es que no hemos doblado los cortes porque, además de no tener mucho que doblar, ya que la mayoría del programa se tiran media hora paseándose por los muros, la mayoría de las veces en ruinas, lo que vas a escuchar es, si quieres lo escuchamos, es más o menos el ambiente que se puede palpar a lo largo de toda la emisión. Iker. Venga, nos metemos en ese ambiente en Pakistán. जैसे हम दिन में यहाँ पे आए थे और अब तकरीबन आधी रात हो चुकी है, रात का 1:30 बज रहा है, तो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। और अशफाक एक और बात बताते चलें कि ये जगह जो है वो लतीफ़ाबाद नंबर 6 में वाक़ डी ब्लॉक के अंदर ऐसा प्लॉट है जो कभी आबाद नहीं हो सका। इवन जो आबादी भी थी वो टूट गई यहाँ पर। Aquí me está imaginando, ¿sabes qué, Diego? Dime. En Pakistán, en una barriada, aquellos que tenían, los caníbales, que tenían en las ollas trozos de personas. No sé si recuerdas, desde luego el ambiente ya de por sí es tremendo, y este programa entonces intenta capturar al misterio, como los míticos realities ingleses, británicos de hace unos cuantos años. Tal cual, y además fíjate que qué casualidad que se emite todos los domingos desde medianoche en la cadena Express News. Los presentadores son Sayed Salim y Arsalan Faruqi. Y bueno, como cuarto milenio, de alguna forma, reality cuarto milenio pakistaní. Sí, al menos es algo con lo que lo podríamos comparar. Pero ojo, porque además es que estamos hablando de un formato muy, muy exitoso, muy seguido en aquel país que, como digo, lleva 12 temporadas en antena. Ni más ni menos. Y es que nuestro zapping internacional del misterio es, en fin, una cuenta de sorpresas, una tras otra. Formatos, personajes, países, historias. Seguimos, Diego. Bueno, nos queda un corte más de este mismo programa, Iker, para acabar, y que incide más o menos en el ambiente que podemos, como digo, palpar de toda la emisión. Lo escuchamos y con esto damos por terminada esta primera entrega. Habrá mucho más porque hay mucha tela que cortar. Vamos allá. ये आवाज तो मुझे इधर से आई थी। Aquí me imaginaba, Diego, estaban metiéndose en una casa encantada o algo por el estilo, claro. Lógicamente, te puedes imaginar al cámara siendo grabado por otro cámara. Es el making of del making of de cómo se construyen estas cosas. Y bueno, simplemente con esas imágenes y con esa música que se añade luego en postproducción, tienes un producto de consumo absolutamente brutal en ese país y que, como hemos dicho, no es el único. Pakistán es un país muy rico en este tipo de programas. Qué curioso, RAF igual tiene algo que ver con REC, ¿no? Algo así, porque es la misma estética. Pero vamos a hacer una cosa, hay que sacar conclusiones, y le digo a Santi Camacho a ver si se toma una pastilla para la tos, ¿no? Porque debe soy yo, Iker. Soy yo que llevo una semanita fina, perdona. Sí, lo sé. Pues compañero, recupérate. Vamos a hacer una cosa muy importante, que es reflexionar un poco sobre el primer elemento que surge de este primer zapping internacional. En mi opinión, no sé en la tuya, Diego. Éxito, es decir, que
sea cual sea la religión, la cultura, el país, parece que los formatos son exitosos, que el misterio llama la atención, y segundo, que hay una amplia creatividad. Hemos visto formatos muy distintos entre sí. El tema del misterio parece que tiene muchas ramificaciones y eso es positivo, ¿no? Sí, la verdad es que no deja de casi todo estar inventado. Los países se reparten un poco la forma de abordar estos fenómenos y yo, si me tengo que quedar con alguno de los que hemos escuchado esta noche, desde luego me quedo con el ejemplo noruego y con esos niños debatiendo mano a mano con grandes expertos sobre teología, sobre exobiología casi, sobre fe, que desde luego a mí me resultaría muy raro que se pudieran dar por aquí, de verdad te lo digo. Hay que seguir la pista y ¿sabes lo que ocurre? He mencionado muchas veces la famosa frase de Picasso que le criticaban de que lo que veía lo copiaba, pero no, quiere decir que hay que absorber conocimiento, hay que observar lo que otros hacen bien y sorprende para intentar estar a su altura e incorporarlo y darle la forma que uno tiene. A mí, por ejemplo, esa idea de los niños me parece fantástica. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, lo que hizo José María Caideda con los libros para niños, con ilustraciones de misterio, eran fantásticos. No se siguió esa senda. En fin, los niños como personas que reflexionan y que no han perdido la conexión con el misterio y que por eso quizás reflexionen mejor que nosotros. Así que me parece una idea fantástica. Oye, ¿qué países, aunque sea brevemente, Diego, estás sondeando ya para las próximas entregas? Pues mira, tengo cositas de Italia, Francia, Finlandia y desde luego Reino Unido y Estados Unidos, que son un auténtico filón. Habrá mucho más, Papín. Bueno, Bocato di Cardinali, la nueva sección de Diego Marañón. Queremos saber ¿qué transmiten las ondas del mundo? Crack, amigo, como siempre, muchísimas gracias. Recupérate, un abrazo. Un placer. Qué interesante, cómo me gusta observar lo que hacen los colegas de todo el mundo, porque siempre alguien puede tener una idea maravillosa y muchos, y lo sabemos, también observan nuestros programas y les inspiran para hacer otras cosas. Pues claro que sí, las ideas realmente sirven para nutrir, para hacer las cosas mejor, para darle cada uno su toque, para ir un poquito más allá, para no quedarse estancado. Desde luego el zapping, yo estoy seguro que nos va a revelar grandísimas y gratísimas informaciones. Hablando de informaciones, un nuevo formato de reportajes, y habrá novedades, cuidado, habrá novedades, pero ya sabéis que debutó nuestro compañero Javier Sierra. Yo tenía muchas ganas de que hiciese sus propios reportajes y lo hemos logrado. El primero fue brutal, en mi opinión, esas grabaciones del espacio con los cosmonautas soviéticos, una cosmonauta, una mujer que parecía que estaba ardiendo en el espacio y que desde Italia se captaron las señales. Bueno, pues de sonidos va este nuevo reportaje, este cuaderno de campo, cuaderno sonoro de Javier Sierra. Mucha atención, por favor, porque quiero vuestra opinión. Las voces que vais a escuchar no son psicofonías, pero parecen voces de espíritus y de alguna forma son voces de espíritus, voces que ya no están y que siguen cantándonos y contándonos su mensaje. Tienen una patina de fantasmagoría que me ha impresionado. Javier Sierra lo ha llamado, atención por favor, arqueología sonora. ¿Cuántas veces hemos soñado con la posibilidad de recuperar sonidos e imágenes del pasado? ¿Desarrollaremos algún día una tecnología que capte, por ejemplo, las voces de nuestros remotos antepasados? Esta noche abro mi cuaderno de notas para explorar esa fascinante posibilidad. Solo unos días saltaba a la prensa internacional una curiosa noticia. El Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos anunciaba haber encontrado en una vieja cabaña de Nueva Jersey un singular tesoro. Se trataba de una docena de cilindros de cera propiedad de Thomas Alva Edison, en los que el genial inventor, hace 120 años, había estado ensayando la grabación de sonidos y voces. Las grabaciones habían sido realizadas en 1889 por orden de Edison en la Exposición Universal de París de aquel año, y al digitalizarse, en una de ellas apareció esto. Se trata de la primera grabación que existe de un líder político en la historia. Fue obtenida el 7 de octubre de 1889. En ella, un varón templa su voz y entona algunas canciones. Es Otto von Bismarck, el histórico canciller de hierro alemán, líder de Alemania y presidente de Prusia. Y su voz fue grabada usando uno de los primeros modelos de fonógrafo existentes.
En realidad, los primeros intentos por obtener sonidos del pasado son algo más antiguos. Los primeros científicos que lo intentaron solo buscaban un medio para grabarlos, pero no llegaron nunca a plantearse qué mecanismo podrían utilizar después para reproducirlos. En marzo de 2008, la Universidad de Stanford hizo un descubrimiento impresionante. Casi 30 años antes que la máquina de Edison grabara a Bismarck, un impresor y librero francés llamado Edouard Léon Scott de Martinville había logrado poner en marcha lo que él llamó la máquina para escribir sonidos. Y tuvo un éxito que, por azares de la historia, ha pasado desapercibido hasta ahora. David Giovannoni, del proyecto First Sounds, Primeros Sonidos, nos lo cuenta. Durante los últimos 2 años hemos descubierto grabaciones de audio que fueron obtenidas antes de que Edison inventara el fonógrafo. Nos centramos en los sonidos grabados más antiguos que hemos encontrado en París, realizados entre 1857 y 1860, 20 años antes de que Edison inventara el fonógrafo. La primera de esas grabaciones, en las que aparece una inconfundible voz humana, data de 1860 y dura apenas 10 segundos. Este documento es verdaderamente histórico. Se trata de la voz humana más antigua jamás registrada. Recoge el timbre de una mujer desconocida entonando una popular canción de cuna francesa, Au clair de la lune. Lo que escuchamos es el estribillo muy ralentizado de esa tonadilla que, comparada, por ejemplo, con la versión que aparece en una película de Marisol de 1973, sonaría así. Esa canción la cantaba en el colegio hace más de 1000 años. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Prêtez-moi ta plume pour écrire mon... Compárenla, por favor, otra vez con la grabación de Scott de Martinville, ahora algo más acelerada. Scott de Martinville obtuvo este documento, lo recuerdo, el 9 de abril de 1860 y fue el primero de una serie de ellos que aún están en fase de estudio en los laboratorios nacionales de Lawrence Berkeley, en los Estados Unidos. Este inventor parisino las obtuvo con una curiosa máquina que bautizó como fonoautógrafo y que garabateaba con una aguja las ondas que generaban las voces humanas sobre una hoja de papel ennegrecida por el humo de una lámpara de aceite. Fue a partir del año 2007 que los historiadores Patrick Fester y David Giovannoni comenzaron a examinar una docena de esas hojas olvidadas en la Academia de las Ciencias del Institut de la France de París y las transformaron en algo audible. ¿Que cómo los convertimos en sonido otra vez? Escaneamos y obtuvimos imágenes de alta resolución de estos documentos, de los originales, en los archivos de París, y entonces los procesamos y convertimos sus imágenes en sonido. Piénselo por un segundo. Estas son las grabaciones acústicas más antiguas de la humanidad. Producen una extraña impresión, como si de repente, en pleno siglo XXI, hubiéramos logrado colocar un micrófono en el pasado.
Son casi psicofonías. Deben saber que justo ahora los investigadores buscan en el legado olvidado de Scott de Martinville una hoja ahumada particular. Fue fechada alrededor de 1863 y en ella creen que pueden haberse recogido frases de Abraham Lincoln. ¿Se lo imaginan? Por alguna razón todo esto me recuerda a la vieja historia del cronovisor. Ya saben, esa máquina inventada por científicos a sueldo del Vaticano en los años 50 para captar imágenes y sonidos del pasado. Algunos creen que sonidos así pudieron impregnar los microsurcos de piezas de cerámica prehistórica que los atraparon mientras se modelaban, pero hasta ahora aún no se ha rescatado de ahí ninguna voz. Ahora bien, la posibilidad, por increíble que parezca, existe. Y el día que se consiga, estaremos más cerca de saber qué se siente cuando se viaja en el tiempo. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER. Susisa también nos mandaba una sura. Decía que esta sura es para deshacer los anudamientos. Fue transmitida por el ángel Gabriel al profeta Muhammad porque le hicieron un hechizo que consistía en una cuerda con 11 nudos y dejada en la boca de un pozo. Esta sura deshace los nudos. Es la sura del alba, Al-Falaq. En el nombre de Dios clemente y misericordioso, me refugio cerca del Señor del alba del día, contra la maldad de los seres que ha creado, contra la maldad de la noche cuando se hace oscura, contra la maldad de los que soplan en los nudos, contra la maldad de un envidioso que nos tiene envidia. Nos da la impresión, Carlos, compañero, de que el Islam es una cultura que está rodeada de la presencia de estos otros planos, de estas otras presencias. Como se habla mucho del Islam a otros niveles, políticos, religiosos, ritualísticos incluso, pero esa no es nuestra misión en esta noche, sino contar esa parcela que tanto interesa al ser humano, sea islámico o sea de cualquier otra religión, y que está presente, que no se puede desterrar, que desde los desiertos, las ruinas y las pirámides rodea algunos lugares y se queda con algunas personas. Y eso al final genera un libro, un interesantísimo libro común con las páginas de los testimonios de la historia. En fin, ha sido nuestro repaso con el objetivo de conocer más. Si ahora vosotros, amigos y amigas de Milenio 3, tenéis más datos y más casos, pues nos interesaría mucho seguir la agenda, la pista y tener vuestras palabras, porque este programa, siempre lo digo, lo hacemos entre todos, y como lo hacemos entre todos en esta recta final, repasamos con Santiago Camacho algo que siempre es inevitable, la tramoya de las cosas, lo que está por debajo, podríamos decir, sí, el repaso de la conspiración semanal. Porque Santiago Camacho, en esta ocasión, tenemos que fragmentarlo y contarlo casi en titulares. Ha habido suficientes noticias curiosas, raras, estrambóticas algunas, que no sabemos por qué saltan a la luz justo ahora esta semana y que tienes que, por favor, sacarnos de dudas. Pues vamos a ver, la primera, desde luego, es posiblemente la más grave. El pasado 29 de diciembre la noticia saltó a los titulares de todo el mundo, eso sí, en páginas interiores y en muy pequeño tamaño, y es que un submarino nuclear ruso había sido víctima de un incendio, había sido pasto de las llamas mientras se hacían unas labores de mantenimiento en las dársenas militares al norte de Moscú. Lo que hace que volvamos a hablar de este asunto es que la revista Blast, una prestigiosa revista rusa dedicada al periodismo de investigación, ha desvelado algo absolutamente sorprendente. Ese 29 de diciembre pasado, no hace ni 2 meses, estuvimos al borde de una tragedia que posiblemente hubiera dejado pequeña a la de Chernóbil. ¿Qué sucedió? Durante esas labores de mantenimiento el submarino prendió en llamas y durante 24 horas, durante un día y una noche, los bomberos rusos estuvieron luchando contra las llamas y como última medida desesperada hundieron parte del submarino para que de esa forma inundase las zonas afectadas y no se extendiera más el incendio. ¿Por qué tanta desesperación? Porque lo que se ha sabido ahora es que el submarino estaba intacto con toda su carga bélica.
Esto es muy grave. El K-84, el Yekaterinburg, es posiblemente la columna vertebral de la flota del norte rusa. Es un aparato, es una nave de 167 metros de largo que pesa más de 18.000 toneladas y que lleva una dotación a bordo de 16 misiles balísticos intercontinentales R-29, cada uno de ellos dotado con 4 cabezas nucleares. Pues bien, el incendio estaba a punto de llegar no a esos misiles nucleares, que curiosamente son bastante estables y que, bueno, sería grave que les afectasen las llamas, pero no catastrófico, pero sí al punto más débil del barco, la sala de torpedos, la misma sala de torpedos que, por ejemplo, en el año 2000 provocó la tragedia del K-141, del Kursk. Si la sala de torpedos se hubiese visto afectada por el incendio, si hubiese estallado alguno de esos torpedos que, por ejemplo, como sucedió en el caso del Kursk, son capaces de provocar una explosión que se registra como 3 o 4 grados en la escala Richter, para hacernos una idea de la carga que lleva un torpedo de estos, sí que se hubiese hecho una reacción en cadena, sí que se hubiesen visto afectados no solamente los 16 misiles con 4 cabezas nucleares cada uno, sino los 2 reactores nucleares que lleva como planta motriz el submarino. Y en ese momento pues hubiese habido una catástrofe como la de Chernóbil, multiplicada nadie sabe por cuánto. Aquello se consiguió ocultar, pero a día de hoy, apenas 2 meses después, la verdad ha salido a la luz. ¿Qué ha pasado en el asunto que ya hemos comentado de refilón en el informativo, ese asunto tan bizarro y tan raro de Eisenhower? Se da vueltas y más vueltas. Ahora un ufólogo, Timothy Good, habla de una serie de contactos. ¿Qué podemos contar separando grano y paja, Santi? Pues la verdad es que Carmen lo ha contado muy bien en el informativo, poco hay que añadir a eso. De hecho, básicamente lo realmente notable de la noticia es por qué esto ha llegado a las grandes agencias informativas y ha llegado a tener una extensión mundial, cuando a fin de cuentas son los mismos testimonios que llevan 20 años circulando por los libros, las revistas y los foros más o menos conspiranoicos o ufológicos. A alguien parece que le interesa resucitar algo y surge en ese preciso instante y la gente lo da como noticia de última hora. Pues sí, la verdad es que ya te digo que de momento es lo único inexplicable, porque es un asunto que no aporta nada, que no aporta evidentemente ninguna prueba, ni documental, ni circunstancial, ni de ningún otro tipo, más que el testimonio de un par de señores que dicen que vieron, que les contaron, y que bueno, pues vale, nos parece muy bien, pero realmente no es algo que aporte gran cosa. Sí, Santi, pero aquí tenemos esa problemática, que es sencillo parece, quizá no sea tan sencillo, esté todo más programado, no lo sé, lanzar cualquier noticia, sea real o no, sea actual o no, y que se replique inmediatamente a nivel internacional y tenga un eco tremendo sin ningún tipo de comprobación. Sí, lo curioso además en este caso es que muchas veces, pues lógicamente ves el eco que tiene esto en los foros de opinión y en Internet, y automáticamente pues hay mucha gente que dice que bueno, los norteamericanos, que les interesa, pues por la razón que fuera o fuese, pues empezar a revelar, o que se crea que... Lo realmente curioso del asunto es que la noticia ha sido reavivada no por una agencia de noticias norteamericana, sino por la agencia de noticias rusa, por la agencia Novosti. ¿Qué tipo de intereses, aparte de lo puramente periodístico, puede haber ahí? Pues la verdad es que se me escapa. ¿Con qué terminamos la semana conspiranoica, Santi? Pues terminamos la semana conspiranoica con una figura que no por conocida deja de ser misteriosa. Charles Chaplin. Charles Chaplin se acaba de revelar que el MI5, el Servicio de Inteligencia Británico, estuvo investigando profundamente en su vida. Pues bien, resulta que en 1952 Chaplin cayó víctima de la caza de brujas contra los simpatizantes izquierdistas que llevó a cabo el senador McCarthy, y cuando salió del país, pues para hacer una serie de apariciones públicas en Europa, se encontró con que no pudo regresar
regresar a los Estados Unidos y de hecho a partir de ahí fijó su residencia en Suiza, donde murió en 1977. Pues bien, la cosa no se quedó ahí. El FBI le pidió al MI5 que investigara todo lo que hubiera, todo lo posible sobre el pasado de Chaplin, sus amistades, sus inclinaciones políticas, en fin, todo lo que pudiera justificar esa deportación. Y el MI5, aparte de no encontrarse gran cosa en cuanto a las, digamos, intenciones antiamericanas de Chaplin, sí se encontró con una sorpresa enorme. Uno de los mejores servicios de inteligencia del planeta no fue capaz de averiguar cómo se llamaba realmente Charles Chaplin ni dónde nació. Sospechaban que su nombre real era Israel Thornstein y que había nacido en algún lugar de Francia, pero no encontraron ningún documento ni ninguna persona que les atestiguara ni que había nacido en Inglaterra, tal y como decía, ni que su verdadero nombre fuera Charles Chaplin, ni que la versión francesa tampoco tenía mucha verosimilitud. Con lo cual, a día de hoy, lo único que sabemos del origen y del nacimiento de Charles Chaplin es que no sabemos absolutamente nada. Bueno, me gusta mucho cuando Santiago Camacho nos hace el repaso de lo que está ocurriendo, las noticias que a él le llaman la atención, y hay varias que en las siguientes semanas pueden dar que hablar, extraños experimentos con humanos, pueblos donde ocurren cosas o epidemias, y lo haremos contando y cantando, iba a decir, con nuestro compañero Santiago, porque existe una información que en ocasiones sí llega a nivel universal a través de la red, en otras ocasiones se pierde, no se cuenta, y en otras ocasiones, y no pocas, tiene una información vital, nos demuestra cosas que nos interesan aquí en Milenio 3. Nos marchamos, ¿no?